Tapia Anderea, Bizkaiko Gatika eta Bordele inguruko Kumnese herria lotu nahi dituzte, goi-tentsioko linea elektriko berri batekin. Europatik 600 milioi euro lortu dituzte, baina proiektuak 1.800 milioi inguruko kostua izango du, eta denok ordainduko dugu, noski argiaren fakturaren bitartez. Guk ez dugu aurkitu obra hau justifikatzeko arrazoirik. Zuk dirudienez bai. Duela gutxi, EITB-ren arabera, Arantxa Tapia ha manifestado su satisfacción por la inversión y tal y cual. Bueno, prentsak dakarrenaz haratago, gobernu honen balorazioa entzun nahiko genuke. Espai dugu ulertzen nola egon daiteken ados bat eman diren arrazoierekin. Interkonexioen beharra eta berriztagarrien ebakuazioa. Iritzia badugu azpiegitura honen inguruan eta positiboa da zuk esan bezala. Zergatikan, une honetan, Europar Batasunak antolatzen duen interkonexio honek, alde batetikan horniduraren bermea, segurtasuna, jasangarritasuna eta klimaren inguruan hartutako erabakiekin bat egiten duelago eta gainea lagundu egiten duelako. ¿Y por qué estamos de acuerdo? ¿Por qué nos parece positivo? Porque permitirá que la energía circule libremente sin fronteras entre los Estados miembros. Eso hará que podamos compartir la generación renovable de todo el ámbito europeo, que además se pueda producir la disminución de precios para los consumidores, tanto empresas como particulares, y que además se puedan generar nuevos empleos en aquellas empresas que estén trabajando, no solamente en el momento de la obra, sino en todo lo que va a llevar como consecuencia. Además, desde el punto de vista medioambiental, colabora en todo lo que se ha establecido como estrategia en el ámbito europeo en cuanto a la descarbonización, la colaboración, quiero insistir en lo firmado en el Pacto por el Clima, en cuanto a la generación de energías renovables y su utilización de forma masiva, y en el que exista una política única y que Europa hable con una sola voz en este ámbito. Pues se equivoca usted otra vez, señora Tapia. Usted razona, y se lo he dicho ya, como delegada del Ministerio de Fomento de España, pero es que es consejera de Desarrollo Económico de Euskadi. ¿Quién tiene problemas de interconexión? ¿Euskadi tiene problemas de interconexión? Yo diría que no. Según el último balance del Ente Vasco de la Energía, el 65% de la electricidad que consumimos es importada por interconexión. Y Europa hablaba de un 10 o un 15%. Tenemos el 100% de interconexión. ¿Tenemos problemas nosotros o los problemas los tiene España de interconexión? Vamos a ver, si la semana pasada los de Miranda y los de Logroño se querían unir en alta velocidad, no tenían que pasar por Euskadi porque era de su interés. Pues coja ese mismo argumento y ahora aplíquelo a esto. Es muy fácil, no cambiemos la lógica cada semana. ¿O acaso me estoy equivocando y tenemos problemas de evacuación de toda esa energía renovable que producimos, cuando resulta que no producimos ni un 10% en renovable? Les queda un poco la risa. Si de lo que se trata es de traer energía nuclear francesa o de poner aquí a funcionar a tope las centrales térmicas de gas que están muertas de asco por caras, baje y diga eso, pero esto no, porque no es verdad ninguna de las razones que se dan. Hay unas alegaciones al proyecto que yo quiero citar hoy aquí porque creo que dan en el clavo. Y dicen esto, entre otras cosas. El documento inicial carece de una justificación que ampare la inversión pública y la afección en el territorio y sobre las personas. El proyecto apuesta por un modelo caduco y obsoleto basado en la centralización de la producción y el transporte por grandes líneas. Resulta contrario a las tendencias de fondo que apuestan por la generación descentralizada con consumo local y autoconsumo. El sistema eléctrico tiene una demanda muy inferior a la oferta y se plantea un incremento de líneas de transporte para un consumo en descenso. Incomprensible, fuera de los intereses privados de la propia empresa, tan respetables como imposibles de confundir con el interés público y la necesidad social. La potencia instalada supera, con mucho en España, el máximo de potencia jamás consumida. En definitiva, su justificación es falaz y solo resulta útil desde la lógica puramente venal de las grandes corporaciones que dominan el mercado. Por contra, desde la lógica de los consumidores, la única a tomar en cuenta si tiene financiación pública, resulta injustificado e inútil y, dado su elevado coste, un inaceptable despilfarro. No existen estudios ni evidencias que demuestren que más interconexión beneficiaría al mercado energético, al desarrollo de las energías renovables o a la seguridad de suministro. Y el regulador francés de la energía, en junio del 16, decía que la interconexión existente está largamente infrautilizada en relación con la demanda.
Así que puede concluirse que el proyecto contribuiría a apuntalar un modelo energético basado en grandes centrales nucleares y de combustibles fósiles, siendo, por tanto, contraproducente para la transición energética, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más gracioso es que estas alegaciones vienen firmadas por la alcaldesa de Gatika, Leixuri Arrizabalaga, con la que estoy al 100% de acuerdo, que está en su bancada y a la que yo creo que usted debe dirigirse en la réplica. Muchas gracias.